acá. ¿Por qué les hago tanto y por qué les reitero yo estas vías? Porque ustedes se acuerdan, ustedes saben que el colesterol puede, eso es una cosa, ¿no? Eso es una cosa que aquí aparece el macrófago, que eso sí no se los había dicho. Hay unos macrófagos que se llaman macrófagos esponjosos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que ellos tienen un receptor que se llama el receptor Scavenger. Entonces, el receptor Scavenger reconoce LDL. ¿Y qué hay en la LDL? Colesterol. Entonces, estos macrófagos están especialmente, por ejemplo, en el músculo, en la fibra muscular y en la pared de los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esos macrófagos que están llenos? Ellos tienen ahí esa LDL y la dejan ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Quedan llenos de colesterol. Y esos también van a ayudar a la formación de la placa de los ateromas. ¿Se acuerdan los ateromas? Que son esas placas de lípidos que se quedan pegadas en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces el macrófago en cierta forma también contribuye a que ese ateroma se dé. Por eso es tan relevante y tan importante. Pero también esos macrófagos también son capaces de darle colesterol a la HDL. Sin embargo, si tenemos demasiado colesterol, pues todo se desborda. Y es cuando vamos a empezar a tener los problemas de algo que se llama la dislipidemia. Bien, para terminar entonces todo lo que tiene que ver con esto del metabolismo de las lipoproteínas, acuérdense que siempre debe haber un balance entre el HDL y el LDL. Recuerden que el HDL debe estar bajo en relación a el HDL, que es el que tiene el transporte reverso del colesterol. Ese es otro punto. Finalmente, entonces, acuérdense también, cuando se les pregunte cuál es la manera como la célula o el organismo puede liberar colesterol, las dos únicas formas es a través de la vía del colesterol reverso o a través del hígado que lo transforma en sales biliares o en materia fecal. Esas son las dos únicas formas, de resto nada. Y el colesterol, si hay alguna disfunción, por decirlo así, en el mecanismo de eliminación, pues al final lo que nos va a producir es una hipercolesterolemia. Bien, acuérdense también de que los LDL también tienen sus receptores, el receptor rodeado por endocitosis, que es también otra manera de controlar la cantidad de colesterol endógeno, es decir, el colesterol, porque acuérdense que el colesterol no solamente se fabrica, se viene de la dieta, sino que también nosotros somos capaces de hacerlo y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Esto, pues los que llegaron tarde, pues no se preocupen que lo que estaba haciendo era un resumen de todo lo que habíamos visto en la clase pasada. El problema es que se perdieron el resumen chévere, ¿sí o no? Porque fue un resumen chévere, pero bueno. Bien. Sigamos entonces con la clase de hoy. Recordemos una cosa importante y es que siempre vamos a tener que ubicarnos dentro de el contexto celular. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros veamos glicólisis, dijimos, ¿dónde se hace la glicólisis? ¿En qué zona de la célula se hace la glicólisis? En la mitocondria, ¿en dónde? En el citosol. Por eso cualquier célula es capaz de hacer glicólisis. Ahora, con los ácidos grasos, es que con los ácidos grasos es más tenaz, porque es que el proceso de los ácidos grasos es bien delicado. Entonces, aquí sí nosotros vamos a ver cómo hay varios organelos que intervienen, o varios sitios más bien, que intervienen en el metabolismo de los lípidos. Tenemos la mitocondria, ¿vale? Tenemos el retículo endoplásmico y tenemos el citosol. Y si ustedes miran en cada uno de esos compartimientos, llamémoslos así, van a ocurrir varios procesos metabólicos. Hoy nosotros vamos a ver la elongación
de los ácidos grasos y la desaturación de los ácidos grasos, y vamos a ver el retículo endoplásmico como protagonista, y lo mismo que hoy vamos a ver la síntesis de los ácidos grasos y cómo se produce en el citosol. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, vamos a ver, ahora sí, hasta ahora solamente hemos visto, y llevamos clase y un puchito, hasta ahora solamente hemos visto el metabolismo de las proteínas encargadas de transportar los lípidos, pero hasta ahora no hemos visto nada que tenga que ver con qué pasa con los lípidos desde el punto de vista metabólico una vez nosotros hemos ingerido alimento, es decir, en periodos de post-ingesta. Hasta ahora lo único que hemos hecho, fíjense y hagan un paralelo. Qué chévere la glucosa, que si ustedes se dan cuenta, una vez nosotros consumimos glucosa, ¿quién se tiene que activar para que pueda ingresar a la célula? ¿Quién se activa para que pueda? ¡Uy, va glucosa! Bueno, la insulina, hormonalmente, todo eso está bien, ¿vale? Pero la glucosa, bueno, dice, oiga, acá hay insulina, pero hay tejidos que no dependen de insulina. Entonces, ¿quiénes se activan inmediatamente? Se empieza a sentir el influjo de azúcar en sangre, glucosa en sangre, glucosa en sangre. ¿Quién empieza a abrirse? ¿Cómo se llaman? Los transportadores de glucosa. ¿Sí ven lo sencillo que es? Hay glucosa, transportadores de glucosa, se abren y ¿qué pasa? De una vez entra. Pero fíjense que con los lípidos, ¿no? Con los lípidos, fíjense todo lo que tiene que pasar. Armarse un kilomicrón, irse por sistema linfático, pasar por sistema sanguíneo, o sea, la vaina es bien complicada, ¿sí? Pero todo eso es básicamente el proceso digestivo, ¿no? Pero en realidad hasta ahora no sabemos, una vez llegan, esos lípidos llegan principalmente, acuérdense, llegan a todo donde se pueda llegar, a excepción del cerebro, que aunque hoy en día, precisamente como la semana pasada estuve leyendo un artículo, ya se revaluó eso de que definitivamente el cerebro no usa los ácidos grasos exógenos, que se está viendo que sí los utiliza. Lo que pasa es que hay una cantidad de problemas asociados a eso, pero pues hasta ahora, digamos que realmente el único que no utiliza esos ácidos grasos pues, es el cerebro. Sin embargo está cambiando, o sea, les dejo esa pequeña inquietud. Pero el resto de tejidos, todos utilizan ácidos grasos, ¿vale? Lo que pasa es que hay tejidos que son más ávidos, entre ellos el hígado, entre ellos el tejido adiposo, entre ellos la glándula mamaria, son mucho más ávidos, y como les comentaba yo anteriormente, el corazón básicamente utilizan muchos lípidos. Bien, una vez esos lípidos ingresan a cada una de las células, entonces nosotros vamos a ver cómo se forman esos triglicéridos, ¿de acuerdo? Vuelven y se reensamblan, y por ejemplo el adipocito lo que va a hacer que es almacenarlos. El músculo los utiliza como fuente de energía. Pero hoy vamos a ver 3 procesos que se siguen cuando nosotros hacemos o después de la ingesta, y teniendo en cuenta las condiciones en las cuales estamos una vez nosotros comemos. ¿Cuáles son esas condiciones? Hiperglicemia fisiológica, que de eso ya hemos hablado acá. Tenemos alto ATP y tenemos cofactores como oxidados o reducidos. Reducidos, ¿vale? Acuérdense que esas son las características, y cada vez que a ustedes les dicen ¿cuál es el estado metabólico de... y me faltaba una. Presencia de insulina, importantísimo. ¿Cuál es el estado metabólico de una persona después de que come? Y por ese simple hecho de tener estas condiciones, el metabolismo de los ácidos grasos sufre estas 3 vías que hoy vamos a ver: lipogénesis,
metabolismo de lípidos complejos y esteroidogénesis. Esos tres procesos intentemos verlos hoy. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a contestarnos estas preguntas, vamos a planteárnoslas, pero vamos a tener que ser capaces de contestárnoslas en la medida en que nosotros vamos viendo la clase. Entonces dice, ¿cómo influyen las concentraciones elevadas de ATP en la velocidad del ciclo de Krebs? Aunque esta sí me la pueden contestar. ¿Cómo influyen? Muy bien, se vuelve lento porque acuérdense que el ciclo de Krebs hace parte de un proceso que se llama respiración celular, que es ¿para qué, Sara? Para conseguir ATP, pero como, ¿cuál es la condición inicial? Tengo ATP, o sea que no necesito ATP, ¿cierto? Pero entonces el ciclo de Krebs como ciclo de conseguir energía se vuelve lento, lento, lento. Que porque si yo tengo ATP, yo no necesito ATP. Mentira, uno siempre necesita y la célula siempre está funcione y ella siempre va a necesitar ATP. Por eso nosotros siempre vamos a tener ahí una pequeña cantidad de ATP disponible, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver muy bien cuando nosotros veamos ejercicio físico y la distribución de la energía durante el ejercicio físico. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, que el ciclo de Krebs no se para, sino que se vuelve lento, vamos a ver qué pasa con sus intermediarios. Se está volviendo lento, pues el volverse lento, algo tiene que hacer sobre los intermediarios del ciclo de Krebs y vamos a ver por qué lo que le pasa a los intermediarios hace que el ciclo se vuelva un ciclo anabólico. O sea, de construcción o de destrucción. Anabólico. Sí, dilo. De construcción. Bien. ¿Cómo se llama esa característica que tiene el ciclo de Krebs? Que es catabólico, como es en la respiración celular para conseguir ATP. ¿Y cómo se llama la característica de volverse anabólico, por ejemplo, en esto que vamos a ver hoy? ¿Anfi qué? Anfibógeno no, anfibólico. Yo te entendí, anfibólico, cuidado, ¿no? Esa es una de las características. Bien, hoy vamos a ver el ciclo de Krebs en su carácter anfibólico. Ya lo vimos en su carácter catabólico cuando vimos respiración celular y hoy vamos a ver el ciclo de Krebs con su carácter anabólico. ¿Dije anfibólico o anabólico? Entonces hoy lo vamos a ver en su carácter anabólico y con eso queda contemplada las dos. Recuerden una molécula central, ¿cómo se llama? El acetil-CoA. Si ustedes se dan cuenta, al principio de las clases yo siempre les nombraba el acetil-CoA. Y en la medida en que uno va viendo, uno se va dando cuenta que esa vaina está metido en todo lado. Y no es mentira cuando uno lo pone como centro de los procesos catabólicos donde converge todo en el acetilcoenzimo A. Y hoy vamos a ver cómo el acetilcoenzimo A también diverge en qué sentido, que es la molécula de partida de varios procesos anabólicos como es la formación de triglicéridos, la formación de hormonas esteroides y vamos a ver formación de sales biliares, todo lo que viene a continuación. Bien, y en medio de los dos, ¿quién está? El ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque es que no sabemos si va a ser catabólico o anabólico. Lo primero que tenemos que ver es la cantidad de insulina, la cantidad de glucagón, la cantidad de ATP o lo que llamamos normalmente la carga energética celular, ¿se acuerdan? O el potencial fosfato, que es la relación entre el ATP y el ADP. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a ver. Bueno, acuérdense, el acetilcoenzimo A, cuando nosotros hablábamos de moléculas con alto poder energético, uno pensaba así, es que tienen un grupo fosfato y entonces ese grupo fosfato fácilmente, entonces cede el grupo fosfato y entonces hay liberación de energía y entonces lo agarra el ATP y eso está perfecto.
Pero fíjense que el acetilcoenzimo A, eso nosotros ya lo habíamos visto en alguna ocasión, tiene este grupo que se llama un grupo tiol. ¿Se acuerdan que es un grupo tiol? Muy bien, el grupo tiol es un alcohol que en vez de tener oxígeno, pues tiene azufre, por eso se llama tiol. Y fíjense, el acetilcoenzimo A es meterle un grupo acetil, que el acetil se caracteriza porque tiene solo 2 carbonos, ¿vale? Entonces, el acetilcoenzimo A es meterle estos 2, metérselos acá. Y recuerden que este grupo, se me olvidaba, se me perdió la vaina. La coenzima A es esta que tenemos nosotros acá, ¿sí la ven? Y este pedacito que tiene acá es un grupo que es de alta energía. ¿Por qué? Porque cuando se rompe libera gran cantidad de energía. O porque permite que las moléculas que se forman sean muy estables. Y acuérdense que el hecho de que se forme una molécula estable significa que se liberó energía. Entonces, por eso se dice que este coenzima A o que este acetilcoenzimo A es una molécula altamente energética. Y entonces uno dice, pero ya yo no le veo aquí nada que a mí me diga que esto es energético. Lo que pasa es que aquí esto comienza a ser una cosa que se llama formas de resonancia, donde estos electrones empiezan a deslocalizarse. Y acuérdense que eso lo hemos visto siempre. Una estructura que se estabiliza por resonancia es una estructura que va a liberar energía, ¿vale? Y se hace porque se hace más estable. Bien, una vez dicho esto, entonces otra cosa que tenemos que recordar. Entonces, recordamos esto de la coenzima, ya lo habíamos visto y lo recordamos, ahora recordemos esto y es 2 cosas. Nosotros tenemos lípidos de membrana y tenemos lípidos de almacenamiento. Los lípidos de almacenamiento son los trigliceroles o los triglicéridos, y los lípidos de membrana son estos que son fosfolípidos con sus correspondientes grupos, y los glicolípidos con sus correspondientes lípidos, que acuérdense que la diferencia entre los fosfolípidos es que tienen grupo fosfato y los glicolípidos es que tienen esto que se llaman mono u oligosacáridos, o en otras palabras, simple y llanamente carbohidratos. Bien, entonces eso lo dejamos ahí, después volveremos a ellos cuando desarrollemos el segundo punto de la clase de hoy, que es la formación de estos lípidos complejos como son los esfingolípidos. Hoy nos vamos a dedicar a la primera parte, a los lípidos de almacenamiento. Bien. Hay un proceso que se llama la lipogénesis. La lipogénesis, se los escribí acá, fíjense, convierten el exceso de glucosa en ácidos grasos y triglicéridos. ¿De acuerdo? Fíjense que vamos a hacer ácidos grasos a partir de carbohidratos o de moléculas distintas a un lípido. A mí se me acuerda mucho cuando hablábamos de gluconeogénesis, ¿no? Que hacemos glucosa a partir de cualquier cosa que no sea carbohidrato. Aquí vamos a hacer lípidos a partir de cualquier cosa que no sea lípido. Pero aquí principalmente vamos a enfocar nuestra atención, aquí en este punto, vamos a enfocar nuestra atención en ácidos grasos a partir del exceso de glucosa, ¿vale? Lo vamos a hacer acá. Después, cuando veamos compuestos nitrogenados, vamos a ver cómo nosotros también vamos a hacer lípidos a partir de proteínas. Por eso es que hay gente que dice, es que yo solo voy a comer proteína, y no, tranquilos, que de todas maneras el exceso también lo lleva a tener sus lípidos ahí de reserva. Bien, pero por hoy vamos a ver la lipogénesis a partir de la glucosa. Y este es uno de los motivos por los cuales cuando uno va al médico y le dice que usted tiene los triglicéridos altos, o usted tiene el colesterol alto, o cuando allá a su mamá o a su papá o a veces le dice,
que usted tiene los triglicéridos altos y el médico, en vez de decirle no consuma lípidos, le dice no consuma carbohidratos. ¿Sí o no? No sé si alguna vez han oído eso. No consuma carbohidratos. Y el problema es que dice, pero es que tan raro, es que yo no como nada frito, doctor, no sé por qué tengo esto alto. Sí, es que yo no como nunca frito. Lo que pasa es que cuando uno tiene alto los triglicéridos o uno tiene alto el colesterol, generalmente lo que está haciendo es comiendo demasiado carbohidrato. Demasiado arroz, demasiado panecito, demasiados bizcochitos, demasiado todo eso, ¿vale? Entonces eso es lo que produce la lipogénesis y vamos a ver cómo es ese proceso. Antes de seguir adelante, recuerden la estructura del triglicérido. ¿Esto qué es? ¿Esta partecita de acá qué es? ¿Cómo se llama esto? El glicerol, ¿cierto? Que aquí se montan los ácidos grasos. ¿Y esto cómo se llama? Este grupo que tenemos acá, ¿se acuerdan? Derivado de ácido carboxílico, lo vimos la vez pasada. Derivados de ácido carboxílico, ¿cómo se llaman? Pero si no me lo dices alto, yo aquí no estoy oyendo. Son los ésteres. Por eso, y ya que vamos a hablar de una proteína que se llama proteína transportadora de ácidos, les digo de una vez, esto que tenemos acá, cuando un ácido, si ustedes se dan cuenta, cuando un ácido pierde su característica de ácido y se forma un derivado, estos grupos que quedan acá se llaman derivados ácidos. ¿Por qué se los digo? Porque ahorita vamos a empezar a hablar de una proteína que se llama proteína transportadora de grupos ácidos. Entonces, para que los identifiquen de una vez. Bien. Entonces, acuérdense, ¿cómo se llama un ácido graso que no tiene dobles enlaces? ¿Cómo se llama? Un ácido graso que, ¿cómo? Saturado, al contrario, saturado. Y el que tiene dobles enlaces, ¿cómo se llama? Insaturado, ¿vale? ¿De qué depende de que yo, célula, forme ácidos grasos así o los forme así? ¿De qué depende? Pues de lo que yo coma. Acuérdense que los ácidos grasos saturados son principalmente de origen animal. La carne, la hamburguesa que tiene esa carne que es bastante grasosa, lo que va a permitir es que yo aumente este contenido de estos ácidos grasos y mis triglicéridos van a estar así. Pero si yo realmente lo que como es más carnecita así común y corriente, un pollo, la pechuga del pollo o así, pero si le echo aceite, por ejemplo, de oliva a mi ensalada, o como huevo, bueno, no tanto huevo porque tiene más colesterol, o como por ejemplo estos frutos secos, no son frutos secos, almendra, como, sí, yo no me acuerdo cómo se llaman frutos secos también. No tiene otro nombre. Bueno, después averiguamos. Entonces lo que voy a hacer es almacenar ácidos grasos insaturados, ¿de acuerdo? Bien, acuérdense que cuando yo tengo un ácido graso, todo esto es para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Acuérdense que yo, por ejemplo, cuando digo carbono, ácido graso de 18 con una insaturación que la pongo así como un triángulo 9, significa que tengo una insaturación en el carbono 9. Pero si yo digo carbono 18 con una insaturación en 6,9, ¿qué quiere decir? Que tengo dos insaturaciones. Entonces, para que se acuerden. Hoy en día ya no se nombran tanto así. Esto es una nomenclatura que es viejita, pero que no la han dejado de utilizar. Sino que hoy en día uno habla de los omegas. Que omega 3, que omega 9, de eso vamos a hablar en su momento, que son los omegas. Y digamos que hace parte de como de la misma nomenclatura, pero hoy en día, yo creo que hoy en día para nadie es desconocido que digan, es que tiene omega 3, consumo omega 3, no consumo omega 6, o los famosísimos ácidos grasos que son poliinsaturados, los PUFAs, no sé si de pronto los han oído nombrar, los ácidos grasos que son poliinsaturados. De todo eso vamos a hablar un poquito en la clase. Bien.
Entonces, recordemos nuevamente, si tenemos ATP alto, ¿vale? Si tenemos ATP alto, entonces, y tenemos demasiados cofactores que ya están reducidos, inmediatamente el ciclo de Krebs, lo que le está llevando la información al ciclo de Krebs es que tengo energía y no necesito que se haga. Y entonces, aquí viene algo muy importante, y es que el ciclo de Krebs comienza a quedar separado en este punto. No a quedar separado, sino a volverse lento y a acumularse. ¿Se acuerdan la segunda pregunta? ¿Qué pasa con los intermediarios del ciclo de Krebs? Comienza a acumularse uno de sus intermediarios, que es el citrato. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Entonces, ¿qué le pasa cuando yo tengo ese mensaje? Tengo citrato, tengo ATP. El ciclo entonces comienza a producir otras moléculas, y aquí es donde viene el proceso de síntesis, otras moléculas como es biosíntesis de proteínas, bases purínicas, pirimidínicas, empieza a hacer proteínas del grupo hemo y otra cantidad. Pero hoy nosotros nos vamos a centrar en uno de los procesos de síntesis que se llama la síntesis de ácidos grasos y de colesterol. Bien, entonces, fijémonos. Empieza a acumularse el citrato. Bueno, la diapositiva anterior era para resaltar algo importante, y es que uno tiene a pensar en que, bueno, entonces se volvió anabólico y entonces lo único que va a hacer es irse hacia la formación de lípidos. No, la diapositiva anterior era para que vieran el panorama completo. De todas maneras, nosotros después empezamos a verlo y a desglosarlo un poquito en la medida que vamos terminando la materia, pero hoy nos vamos a centrar en ese punto. Bien, entonces, el citrato, ¿dónde estamos? ¿En qué zona de la célula estamos? En la mitocondria. El citrato que se está acumulando sale de la mitocondria y llega al citosol. En el citosol, este citrato comienza a sufrir una ruptura que me va a llevar a conseguir acetilcoenzimo A. ¿Se acuerdan? La molécula central del metabolismo, acetilcoenzimo A. Y ese acetilcoenzimo A se me va a ir por dos vías: a hacer ácidos grasos, que no se los dije, pero se los digo ahora, se llama síntesis de novo de ácidos grasos, ¿vale? Síntesis de novo de ácidos grasos, que después los va a montar en una molécula de glicerol y va a formar triglicéridos. Ese proceso todo completo se llama lipogénesis. ¿De acuerdo? Bien. Pero ese acetilcoenzimo A también me va a servir para hacer colesterol, o un lípido más complejo. Ese proceso se llama la esteroidogénesis. Es decir, en posingesta, la célula hace lipogénesis y hace esteroidogénesis y otras cosas que vamos a ver a continuación. Pero esos son los dos principales procesos. ¿Por qué? Porque a partir de estos dos se deriva todo lo que viene a continuación. ¿Hasta ahí está claro? En un esquema muy general, vamos a irnos ahorita a verlo en detalle, pero en un esquema muy general, lo que se persigue con la salida del citrato es es conseguir el acetilcoenzimo A para luego formar una molécula que se llama el malonilcoenzimo A, el cual va a empezar a adicionar de a dos carbonos, hasta formar el primer ácido graso que hacemos nosotros, que se llama el ácido palmítico y que tiene 16 carbonos. Ojo, esto es muy general, es como para que se vayan empapando. Vamos a ver qué es lo que pasa en cada uno de esos pasos, pero es para que se hagan una imagen mental de a dónde queremos llegar. ¿Y a dónde queremos llegar?
a conseguir un ácido graso de 16 carbonos a partir del acetilcoenzimo A. ¿Hasta ahí está claro? Bien. Les voy a decir una cosa, para este proceso de síntesis y en general para la mayoría de procesos de síntesis nosotros utilizamos un cofactor que se llama el NADPH. Acuérdense que este NADPH nosotros ya lo habíamos visto, ahora mismo vamos a volver a recordarlo, pero acuérdense que este NADPH también proviene de la niacina, lo único es que tiene en su estructura un grupo fosfato más y por eso se llama NADPH, eso ya también lo vimos en otra diapositiva. Entonces, para que se haga este proceso, necesitamos NADPH, necesitamos ATP, pero por eso no nos preocupamos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque pues estamos en posingesto, o sea que por ese lado estamos bien. Necesitamos NADPH y necesitamos bastante NADPH, ya lo vamos a ver por qué. Y entonces nosotros tenemos unas vías, que ya después vamos a verla, pero una de estas vías es cuando se rompe el citrato y se libera acetilcoenzimo A, se transforma en oxalacetato, el oxalacetato se transforma en malato, luego en piruvato, y el piruvato, ¿qué va a pasar? Se devuelve aquí nuevamente. Vamos a verlo un poquito con más detalle. Bien, fíjense. Entonces, tenemos acetilcoenzimo A que se une con el oxalacetato y el oxalacetato con el acetilcoenzimo A se forma el citrato que sale aquí y aquí, fíjense, se rompe, se forma nuevamente oxalacetato y se forma el acetilcoenzimo A que es el acetilcoenzimo A, que es el que me va a dar origen a los ácidos grasos. Entonces la pregunta es, bueno, entonces si yo tengo eso ahí, ¿qué pasa entonces con el oxalacetato? El oxalacetato, fíjense, estoy acá en el citosol, se transforma en malato y ese malato nuevamente entra acá, vuelve y se transforma en oxalacetato y vuelve nuevamente, por eso es un ciclo. Pero hay una vía alterna, y la vía alterna ¿cuál es? Que el oxalacetato se transforma en malato y en vez de meterse acá, se transforma en piruvato y este también entra. ¿Y cuál es el resultado? Volver nuevamente al punto. Fíjense, ¿qué quiere decir eso? Que hay varias vías, es decir, que la vaina es tan crucial siempre estar alimentando aquí esto, que tenemos nosotros varias vías de conseguir este NADPH. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo la formación de los ácidos grasos. Fíjense que aquí la diferencia es que aquí se forma NADPH y aquí se forma NAD. ¿Sí lo ven? Esa es la diferencia entre estas dos vías. Bien. Importantísimo también acá. Fíjense que la formación del oxalacetato al citrato la hace la citrato sintasa, mientras que la ruptura la hace la citrato liasa. Esas son dos cosas. Acuérdense que las liasas rompen y las sintasas hacen síntesis, como lo vimos ahí. Bien, entonces, ¿hasta aquí está todo entendido? ¿Tienen alguna pregunta? No vayan acumulando preguntas porque viene aquí una cosa dura que necesito que la tengan muy clara, ¿vale? Entonces, a la pregunta, ¿cuáles son las vías que sigue el citrato una vez está en el citosol? Entonces, ¿la respuesta cuál sería? Sí, muy bien, se transforma en acetilcoenzimo A y oxalacetato, pero el oxalacetato se queda ahí, vuelve a entrar nuevamente, ya sea en forma de malato o de piruvato. ¿Cuál es la diferencia? Les hago una pregunta, ¿cuál será más eficaz y más propicia para la formación de los ácidos grasos? ¿Esta vía o esta vía? Yo estoy hablando de hacer ácidos grasos. ¿Cuál me sirve más si yo estoy haciendo ácidos grasos? Sí, malato. ¿Cuál? Malato.
Muy bien, muy bien. No, pero si tú me dices malato, ambas tienen malato. La que inicia con de malato pasa O sea, la que pasa la directamente primera. acá. Sí, la que no pasa por privado. ¿Están todos de acuerdo? Ya no estoy muy bien, ya me retiro mis palabras. No, la primera. ¿Esta? Sí, la que no, la que sana. ¿Esta? La que utiliza NADH o la que me produce NADPH. No, pues la Natalia. Acuérdense que la síntesis se los exactamente, muy bien Jerónimo, se los acabé de decir. Acuérdense que en la síntesis yo necesito este NADPH, ¿vale? En la síntesis de ácidos grasos. Entonces por eso esta vía se ve favorecida. Les hago otra pregunta. ¿Para qué el oxalacetato? Digamos que omitamos esto. Pero ¿para qué el oxalacetato da tanta vuelta? ¿Por qué no se devuelve el intra directamente? Si al final se ven que aquí vuelve nuevamente y se forma. ¿Sí ven? Dice, aquí oxalacetato hace todo esto, ¿para qué? Para otra vez volverse acá. ¿Para qué necesito eso? ¿Por qué será que la célula hace eso? Muy bien, porque la célula no tiene transportadores o la membrana interna mitocondrial no tiene transportador de oxalacetato. Esa es una muy buena pregunta y es una muy buena respuesta. Gracias, Catalina. Bien, teniendo en cuenta eso, entonces ahora sí, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, entonces ahora sí volvamos al punto inicial y al punto álgido. Donde hay producción de NADPH, ¿vale? Fíjense, fíjense la acá. ¿Por qué? Porque es que nosotros vamos a utilizar mucho NADPH, ya lo vamos a ver, cuando nosotros estemos haciendo la síntesis de los ácidos grasos. Bien. Entonces devolvámonos, Entonces devolvámonos ahora sí a la síntesis de nuevo de ácidos grasos, a lo que habíamos pensado. Entonces decimos, listo, ya vamos entendiendo, ¿sí o no? Ya vamos entendiendo. Tengo mucha glucosa, tengo ATP y el ciclo de Krebs se me vuelve lento, entonces en ese punto uno de sus intermediarios comienza a acumularse y esos intermediarios es el citrato que se va a transformar en el citosol, en triglicéridos o en colesterol. ¿Vale? Y que va a haber rutas intermedias donde se me va a producir cofactores reducidos. Todo vuelve nuevamente a la matriz mitocondrial y nuevamente comienza el ciclo a repetirse. Bien, hasta ahí todo perfecto. Y entonces ahora volvamos nuevamente a cómo es que en realidad se están formando esos ácidos grasos. Hasta aquí lo que yo tengo es que tengo acetilcoenzimo A y en la visión general que después se forma el malonilcoenzimo A. Esto es, hasta ahí llegué yo más o menos a mirar cómo es la vaina. Bien. Recordemos que síntesis de nuevo significa desde el principio, ¿no? Por si acaso alguien tiene dudas. Entonces, ¿quieren descansar 5 minutos? Porque lo que viene es pesadito, pero necesito toda su atención. Son las 7:53, si quieren a las 8 arrancamos. Pero vayan y se toman su café de una vez y a las 8